Ahora sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿y anoche se mojaron o no? Esa salida de aquí sí fue mortal. Hoy por eso trae gabardina, paraguas, cuanta vaina. No me vuelve a pasar lo de anoche. Con abrigo, sí. O con gabardina. Oh, terrible. Eso me pegué en mi lavada porque me tocó. Ah. ¿Ves? Por no quererte ir conmigo. No te quisiste ir conmigo, yo te dije, yo te llevo allá arriba. Terrible. Bueno. 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 Aló. Aló. Ya se escucha muy bien, doctor. No me están oyendo, ¿no? Pero, por Dios, monitor, pero no creo que me estén oyendo. Sí, no se escucha. ¿Ah? Sí, doctor, lo escuchamos bien, ¿Se escucha? Sí. Sí, buenas, probando. No, está bien. ¿Aló, usted se escucha? Sí, señor, sí se escucha. Ah, bueno. Yo quiero dejar muy como bien visto un contrato que es de mucha ocurrencia. Las partes antes de ir a una compraventa suelen celebrar una promesa de compraventa, una promesa de contrato. Yo insisto mucho en que si se pueden conseguir este libro Compraventa y Permuta en Derecho Colombiano, es una fantasía si lo pueden conseguir. Y si lo encuentran, me dice dónde hay para buscar uno. $100,000 lo encontró.
¿En dónde lo consiguió? ¿En dónde? En Mercado Libre. Bueno. Las promesas de contrato están regidas por el artículo 89 de la ley 153 de 1887. Repito, que antes de ir al contrato de venta, las partes generalmente, especialmente tratándose de bienes inmuebles, celebran promesa de contrato. Las promesas de contrato están regidas por el artículo 89 de la ley 153 de 1887. Pero hay que partir de una afirmación. El artículo 1611, que fue derogado por el artículo 89 de la ley 153 del 87, dice clarito que las promesas de contrato no sirven para nada, que no producen ningún efecto, pero tienen una salvedad, dice, salvo sí, excepto sí. Entonces, las promesas de celebrar un contrato, dice el 1611, la promesa de celebrar un contrato no produce obligación alguna, salvo que concurran las circunstancias siguientes. Entonces, aquí vienen los requisitos de validez para el contrato bilateral de promesa. Entonces, ¿cuáles son esas circunstancias para que la promesa de contrato produzca efectos? Entonces, están aquí en el artículo 1611, que fue derogado por artículo 89, ley 153 del 87. Primer requisito, que la promesa conste por escrito. Los voy a mencionar primero, después los explicamos. Primer requisito, que la promesa conste por escrito. Segundo requisito, que la promesa no sea de aquellos que las leyes declaran ineficaces. Que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquello que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos del artículo 1502 del Código. Yo digo que así como existe la ley del monte, así existe la ley del contrato. Es el artículo 1502. El artículo 1502 trae los requisitos generales de validez para cualquier acto o contrato. ¿Cuáles son esos requisitos? Capacidad, consentimiento, objeto y causa. Capacidad. Dice el 1502, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz. Segundo, que consienta en dicho acto de declaración y su acontecimiento no adolezca de vicio. Los vicios del consentimiento son tres: el error, la fuerza y el dolo. Nosotros tenemos así el error, fuerza, algunos lo llaman violencia, ¿no? Error, fuerza o violencia y dolo. Tercero, que recaiga sobre un objeto ilícito. Y cuarto, que tenga una causa
lícita. Bueno. Entonces, el primer requisito es que la promesa conste por escrito. Cuando se dice que conste por escrito, no vayan a entender escritura pública. La promesa se puede hacer en un documento privado sin necesidad de elevarlo a escritura pública. Entonces, en un papel, un documento, se puede hacer la promesa. Entonces, cumplimos con el requisito de que conste por escrito. Entonces, si la promesa no se hizo constar por escrito, pues no produce ninguna obligación. Si la promesa no está en un escrito, en un documento, no produce ninguna obligación. Señor. Sí. El uno se llama prometiente vendedor, el otro se llama prometiente comprador. El prometiente vendedor promete vender, el prometiente comprador promete comprar. Y entonces estipulan ahí las condiciones para esa promesa. Entonces, el precio, la forma de pago del precio. La norma dice que la promesa señale una época en la que se va a celebrar la escritura pública. Pero es que ese es un error. Los contratos no se celebran en una época. Los contratos se celebran un día determinado. Entonces la promesa tiene que venir una cláusula que diga: el contrato que perfeccione esta promesa de contrato será firmada el 15 de diciembre en la notaría 5 de Bogotá a las 10 de la mañana. Entonces ya no es época, ya estamos determinando hora, día, fecha. ¿Correcto? Entonces la promesa es simplemente una promesa. El uno promete vender, el otro promete comprar y ponen ahí todas las condiciones, ¿no? El precio, cómo me va a pagar el precio se lo pago así, así, asado. Yo voy a solicitar un préstamo, todas las condiciones para hacer antes de el contrato que perfeccione la promesa. Entonces, el primer requisito es que conste por escrito. Entonces, repito, si la promesa no se hizo constar por escrito, no produce obligación alguna. Y aquí hay una prohibición: los promitentes no pueden preconstituir la prueba. No pueden llegar y decir que, miren, vamos a probar con testigos, ¿no? No, porque la ley dice que conste por escrito. Y eso no se puede variar. Bueno. La segunda exigencia: que el contrato a que la promesa se refiere no sea de aquello que las leyes declaran ineficaces por no concurrir los requisitos que establece el artículo 1502 del Código. El 1502 establece los requisitos para que una persona se obligue con otra. Entonces, capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita. Entonces, la segunda exigencia traída por el artículo 89 hace relación a los requisitos de validez de todo acto o contrato que, como ya les dije, de acuerdo con el 1502 son capacidad plena de ejercicio, consentimiento exento de vicios. ¿Cuáles son los vicios del consentimiento? El error, la fuerza, el dolo. Que el objeto debe ser lícito y que la causa debe ser lícita. La causa la explican en Colombia por la teoría de los móviles. ¿Qué es causa?
¿Qué entendemos por causa? Entonces, el Código Civil nos dice, causa es el móvil determinante del acto o contrato. Entonces, fíjense ustedes que lo explican con la teoría de los móviles. Causa es el móvil determinante del acto o contrato. Pero entonces aquí se hace uno la pregunta, móvil determinante del acto o contrato. ¿Qué pasó? ¿Una pregunta? ¿Pregunta? Entonces, el móvil determinante del acto o contrato. Entonces estamos hablando de la causa del contrato. ¿Y cuál es la causa del contrato? Pues a mí lo que me induce a contratar son mis motivos y mis móviles. Si yo soy la universidad, a mí me interesa comprar la casa que está frente a una, porque ahí voy a poner mi facultad de veterinaria. Esos son los móviles que tiene la universidad para contratar. Va a comprar, me interesa que usted me venda esa casa porque ahí voy a poner la facultad de veterinaria. Y a lo mejor usted vende la casa, usted se la vende a la universidad, no porque le interese que la universidad ponga la facultad veterinaria, no, porque usted quiere vender y largarse del país. Entonces, hablar de la causa del contrato es supremamente difícil, porque ¿cuál es la causa ahí? Entonces, causa es lo que induce a las partes a contratar. Entonces, son los móviles, los motivos. Entonces, usted tiene infinidad de motivos para vender. Usted quiso vender ese inmueble porque es que lo estaban amenazando de secuestro y usted quiere vender y largarse del país. Esos son sus motivos. Y la universidad le quiere comprar esa casa porque allí va a poner la facultad veterinaria. ¿Sí? Entonces, los motivos que inducen a la parte a contratar. Entonces, la causa se explica por los móviles, los motivos que usted tiene para contratar, que son distintos de los motivos de la otra. Porque vuelvo y repito, si yo soy universidad y usted está vendiendo esa casa, de ahí yo universidad, no me interesa comprar esa casa porque ahí voy a poner la facultad veterinaria. Y a usted no le importa un pledo si yo voy a poner ahí facultad o no. Usted lo que quiere es vender porque lo van a secuestrar. Usted se quiere largar del país. ¿Ok? Bueno. Entonces, la causa debe ser lícita, entendida como el móvil, el motivo que lo indujo a usted a contratar. El tercer requisito de la promesa de contrato es que tenga un plazo o condición que fije la época. Repitiendo, es muy difícil celebrar una promesa de contrato y señalarle una época. Porque ¿cuándo vamos a firmar ese contrato de compraventa? ¿Cuándo? No, pues señalemos la época. ¿Cuál época? ¿Sí? Dice un plazo o condición que fije la época. Eso es muy incierto. Las condiciones de pronto se pueden cumplir como no se pueden cumplir. Entonces quedaría una exigibilidad muy dudosa. Mire, yo le firmo el contrato de compraventa el día en que, qué sé yo, el día en que Petro asuma la presidencia de la República. Eso es muy incierto.
Así como puede llegar a ser presidente de la República, lo más seguro es que no sea presidente de la República. ¿Sí? Entonces, que contenga un plazo o condición que fije la época. No, no, no. Entonces, la Corte Suprema de Justicia se vio en la necesidad de aclarar ese punto. Entonces, se debe entender para efecto de término, debe entenderse un día, un mes y año. Por ejemplo, la escritura pública que perfeccione nuestra promesa se otorgará el 15 de junio del año 2023 a las 9 de la mañana en la Notaría Quinta del Círculo de Bogotá. Ah, eso sí ya. Pero entonces esto que contenga un plazo o condición que fije la época, no. Ahora, de acuerdo con lo que estoy explicando, si el contrato es de aquellos que para su perfeccionamiento requiere escritura pública, insisto, debe señalarse la notaría en la cual debe otorgarse esa escritura. Si en la ciudad existen 2 o más notarías, debe indicarse con exactitud la notaría donde se va a correr la escritura pública. Ah, es que no hay sino una sola notaría. Pues bueno, si no hay una sola notaría, pues se va a correr en la única notaría. El que no tiene con quién, con su mujer se acuesta, ¿cierto? Si en la ciudad no hay sino una notaría, pues ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos a correr? ¿Eso es cierto o no? Entonces, si en la ciudad no hay sino una sola notaría, pues se tiene que correr en esa notaría, porque ¿dónde más? Pero si hay varias, entonces sí tienen que decir en tal notaría. Exactamente. Ahora bien, el cuarto requisito salud. Pero estornude con gana. Estornude que aquí nos agachamos. Lo menos es que la peluca de la niña se le cae con el estornudo. Bueno. Entonces, si se trata de inmuebles, si la promesa trata de un inmueble, es importante señalar los linderos. Entonces, hay que precisar el inmueble por su ubicación y linderos. Son factores indispensables para la determinación del contrato. Por ahí una sentencia de noviembre 6 del año 68 de la Corte. Bueno. Bien, entonces tenemos esos requisitos. 4 requisitos. Preguntémonos ahora, sí, señor. Un ejemplo, yo quiero comprar una casa en Cartagena. Sí, señor. Prometí en Crespeor y en Bogotá hacemos el contrato con la promesa de compraventa. Y para poder configurar esta venta formal, tendríamos que ir directamente a donde se encuentra el bien. Llevar la escritura pública a la oficina de registro donde esté el bien. Si el bien está en Cartagena,
Entonces la escritura pública se lleva a Cartagena, a la oficina de registro de instrumentos públicos en Cartagena. La pregunta es, ¿para qué se lleva allá? El bien está en Cartagena. Entonces hay que registrar esa escritura en Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Cartagena para que opere la tradición. Ok, es para eso. Señor. Bueno, preguntémonos ahora qué efectos produce la falta de requisitos en la promesa de venta. Entonces la pregunta es, ¿qué efectos produce la falta de requisitos en la promesa de compraventa? Eso puede ser una pregunta de examen, ¿cierto? Eso, ahí sí la notó. Ay, sí la notó, como dije, que podía hacer pregunta. Entonces ella sí. Pero me gusta porque usted va preparada. Eso. Con todo gusto, me ha faltado. Yo estoy aquí para complacerte. Entonces, pregunta. ¿Qué efectos? Pero no es así. Yo estoy aquí para responder las preguntas de los alumnos, para explicar el derecho. Sí, 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 claro. Sí, sí. Entonces la pregunta es, que de pronto sale en examen, ¿qué efectos produce la falta de requisitos en la promesa de compraventa? Entonces la respuesta sería esta. Cuando la promesa de compraventa no reúne los requisitos, cuando la promesa de compraventa no reúne los requisitos a que se refiere el artículo 89 de la ley 153 de 1887. Repito, cuando la promesa de compraventa no reúne los requisitos a que se refiere el artículo 89 de la ley 153 de 1887. La respuesta es facilita. Adolece de nulidad absoluta. ¿Qué efectos produce la falta de requisitos? Nulidad absoluta. Y entonces, esa nulidad absoluta debe ser declarada de oficio por el juez que conozca del proceso cuyo fundamento sea la promesa de compraventa. Entonces, significa lo anterior que si uno de los prometientes intenta una acción resolutoria o de cumplimiento, ya les voy a decir por qué puede intentar una acción resolutoria o de cumplimiento. Mientras tanto, me van buscando el artículo 1546 del Código. Si uno de los prometientes intenta una acción resolutoria o de cumplimiento con fundamento en una promesa que no reúna los requisitos aludidos, el juez debe abstenerse de decretar la resolución o el cumplimiento solicitados de conformidad con el 1546. Y en su lugar, ¿qué debe hacer el juez? Decretar la nulidad absoluta de la promesa de contrato. ¿Qué dice el artículo 1546 del Código Civil? Habla de la condición resolutoria tácita. ¿Me quieren leer el 1546? Los contratos bilaterales va envuelta la condición en el caso de
Por uno de los contratantes lo pactado. Siga que me está debiendo. Eso. Podrá el otro contratante pedir a su arbitrario, A su arbitrio. a su arbitrio, o a la resolución, o a la resolución o el cumplimiento O, del contrato, o la resolución. o el O la resolución. Sí, por favor, pero hay que pedirle a su vecina. Sí, me va a tocar pasarlo allá al fondo porque lo tiene nervioso. Lo tiene nervioso la vecina. No la mire, no la mire. artículo 46. 15:46. Condición resolutoria tácita. En los contratos bilaterales va en cuenta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización De perjuicio. de perjuicio. Entonces, ¿qué pasa? La promesa de contrato lleva envuelta una obligación. Ustedes saben que las obligaciones son positivas o negativas, de dar, hacer, o negativa, no dar o no hacer. Entonces, la promesa de contrato siempre lleva una obligación de hacer. Pregunto yo, ¿de hacer qué? ¿De hacer qué? Lo ¿Hacer pactado qué? en el contrato. Hacer la escritura pública. Hacer. Entonces, la promesa de contrato lleva envuelta una obligación de hacer. ¿De hacer qué? De hacer la correspondiente escritura que perfeccione la promesa. Pero, si yo estoy demandando el cumplimiento de la obligación de hacer, yo voy a pedir algo impropio. Señor juez, entonces usted, y que lo piden, ¿no? Es un error. Señor juez, entonces usted, en nombre y representación del demandado, córrame la escritura pública. Eso es una barbaridad, porque el juez no lleva la representación de nadie. Pero infinidad de demandas que he visto yo a lo largo de mi vida. Señor juez, entonces usted corra la escritura pública que perfeccione esta promesa. Perdón, el juez no puede ser juez y parte. El juez no puede correr la escritura pública. El juez puede ordenar que se corra la escritura pública. Eso ya es distinto. Entonces lleva envuelta la obligación de hacer qué? De hacer la escritura pública. Y entonces, ¿cómo se hace efectiva esa obligación? A través del proceso ejecutivo. Proceso ejecutivo por obligación de dar, o proceso ejecutivo por obligación de hacer. Aquí es un proceso ejecutivo por obligación de hacer. ¿De hacer qué? De hacer la escritura pública. Entonces, ¿qué ordena el juez? Ordena correr la escritura pública. Entonces, la sentencia del juez es la que se lleva a la oficina de registro de instrumentos públicos. Y entonces, allí se dice que se presentó fulano con sentencia proferida por el juez tal, mediante la cual ordena que se corra la escritura pública. Esa sentencia es la que se va a registrar en la oficina de registro a la que pertenezca el bien. ¿Okay? ¿Sí? ¿Sí lo estamos entendiendo? Porque me preocupa. Me preocupa porque después yo pregunto eso en el examen. Entonces, ¿qué? ¿Sí? Pregunta fija. Señor, dígame.
Que se corra, es decir, que se haga en una notaría, que se corra. O que se guarde la sentencia en el protocolo de la notaría. Cuando oigan ustedes hablar de protocolo de la notaría, entiendan memoria. Memoria, las notarías tienen memoria. ¿Y cómo se llama la memoria? Protocolo. Sí, se protocoliza. Se protocoliza en la notaría. Protocolo. Sí no porque entonces la sentencia con todos los documentos, con todo lo que tenga, esa es la que va al registro. Entonces eso es lo que se registra. ¿Sí? Y entonces cuando usted pide un certificado de libertad y tradición, le sale todo eso. Certificado de libertad y tradición a 20 años. En los certificados de libertad y tradición va uno hacia atrás, 20 años. Antes era 30, 20. Algunos lo hacen de 10. Háganla siempre de 20. Y busquen allí algún problema, alguna condición resolutoria del dominio. Algo así, generalmente sale. Que no sale en los últimos 10 años, búsquenlo en los 20 años. Yo siempre me curé en salud, yo no me iba por 10 años, me iba 20 años hacia atrás. Me ponía mi escafandra de buzo, me metía y me ponía a navegar 20 años atrás, escritura por escritura. Búsquenlo y pierden. ¿Okay? Consejito, no les cobro nada por eso. No lo hagan a 10 años, háganlo a 20 años, que ahí van a encontrar problemas en la titulación. Bueno. Bien. Una promesa de contrato se puede incumplir. Entonces, tratemos ese temita. Incumplimiento de la promesa bilateral de compraventa. El incumplimiento se puede presentar de diferentes maneras. El incumplimiento de la promesa se puede presentar de diferentes maneras. Razón por la cual, teniendo en cuenta la clase de incumplimiento, y de la parte que provenga, da origen a diferentes acciones y procedimientos. Da origen a diferentes acciones. Primero, el incumplimiento por parte del prometiente vendedor en el otorgamiento de la escritura pública. El incumplimiento por parte del vendedor, del prometiente vendedor en el otorgamiento de la escritura. Si es el vendedor el que incumple, el comprador debe probar que sí se presentó a la notaría, que estuvo presto a cumplir su obligación de suscribir la escritura, que estuvo presto a pagar el saldo insoluto de la obligación. Y entonces
Cuando uno llega a la notaría, dice, señor notario, vengo aquí en cumplimiento de una promesa de contrato. Yo estoy listo a cumplir. Entonces yo soy el comprador. Yo estoy listo a cumplir todo, con todas las obligaciones. Entonces, no veo aquí al vendedor, señor notario. Notario me dice, esperemos 10, 15, 20 minutos. Se espera 10, 15, 20 minutos, 20, media hora. Señor notario, no llegó el vendedor. Entonces yo necesito la prueba idónea de que yo estuve presto a suscribir la escritura y estuve presto para cumplir con todas las obligaciones de la promesa, entre esas pagar el precio. Mire usted, traigo aquí un cheque de gerencia por 50, 60 millones, que es el saldo del precio, y está a favor del vendedor. Entonces, como yo le muestro todo esto al notario, entonces yo le pido a ese notario que me dé una certificación de que yo me presenté a la notaría para firmar la escritura pública y para cumplir con todo, especialmente la del pago del saldo del precio, exhibiendo un cheque de gerencia a favor del vendedor. Entonces, como yo estuve allí dispuesto a firmar la escritura, dispuesto a cumplir, entonces yo le digo al señor notario, déme la certificación. Entonces, obtenida esa prueba, esa certificación, el prometiente comprador puede intentar una de estas acciones. Demandar al prometiente vendedor mediante un proceso denominado proceso ejecutivo por obligación de hacer, proceso ejecutivo por suscripción de documentos. Entonces, en el mandamiento ejecutivo, además de que el juez ordena los perjuicios moratorios, el juez hace una prevención al demandado que en caso de no suscribir el documento en el término de 3 días, esos son plazos judiciales, el juez procederá a hacerlo en su nombre. Repito, el juez no procede a correr la escritura en nombre del demandado. El juez ordena que se corra la escritura pública. Bueno, las eximente de responsabilidad, hasta donde yo conozco, son el caso fortuito y la fuerza mayor. Caso fortuito, fuerza mayor. Eximentes de responsabilidad. Me eximen de responsabilidad si yo demuestro que mi incumplimiento se debió a un caso fortuito o a una fuerza mayor. Mire, es que no pude ir porque se murió mi mamá. Obvio. ¿Quién va a ir a la notaría y deja a la mamá ahí muerta? No. Fuerza mayor. O un caso fortuito. Es que no pude ir porque el aguacero que cayó fue torrencial. Y hablando de aguaceros, en mi familia ayer
Hubo un caso insólito, insólito. Tengo una cuñada que vive en una finquita en Río Negro y ella está sentada en su computador, trabajando en su computador. Enfrente hay una puerta y allá se ven unos árboles. ¿Cómo les parece que cayó un rayo en un árbol de esos? Rebotó y el rayo le vino horizontalmente y ¡tac! Le dio a ella. Casi la mata. Yo no había visto eso. Los rayos caen así, ¿no? Este rayo cayó en un árbol y el árbol, pum, como en un partido de fútbol de taquito, se lo mandó y se le vino directo y ella estaba aquí sentada y ¡tac! Le dio. Casi la mata, las tenemos grave. Pero ¿cómo se puede uno pensar que uno está sentado en su computador trabajando y que de allá viene un rayo, viene aquí y ¡pac! Y me da, los rayos caen así, ¿no? Los rayos caen perpendicular, pues este le dio un árbol y el árbol se lo mandó de cabezazo, de taquito y pum, le dio a ella. Y ahí está. Ahí la tenemos grave, grave. Increíble, ¿no? Increíble que estas cosas sucedan. Y lo más irónico de esto es que el rayo lo tiene ella metido en el cuerpo. No lo ha soltado, ahí lo tiene. Entonces yo le digo, hermana, usted está eléctrica. Pues con usted no se puede. El que vaya a salir con usted, que se cuide, porque usted lo puede matar en cualquier momento. Usted tiene el rayo sí, el rayo lo tiene metido en el cuerpo. Insólito eso, ¿no? Yo nunca había visto eso. No había visto. Dime. ¿Acerca de los rayos? Ah, bueno. Sí. Pero entonces, ¿qué es lo que le va a comprar a usted, el negocio o el inmueble? El negocio, la tienda. Entonces celebraron una promesa de venta por la compra de la tienda. Y entonces, ¿qué autenticó la notaría? El contrato de compraventa del negocio, pero no del inmueble. La tienda, ok. Ok. Muy bien, entonces compró el... Sí, porque es que mire, las obligaciones son, como dije, de dar o de hacer. Aquí es una obligación de dar, porque tiene que pagar. Y si no dio, pues entonces meterle un proceso ejecutivo por obligación de dar. ¿Cierto? Creo que alguien se lo había ya
respondido. Y se lo respondió con lujo de detalle. Lo que pasa es que usted no le prestó atención. ¿Cierto? Es bueno. Bien. Entonces, el incumplimiento por parte del prometiente vendedor. Ahora miremos el incumplimiento por parte del prometiente comprador. El incumplimiento de las obligaciones. El incumplimiento de las obligaciones por parte del prometiente comprador. El incumplimiento de las obligaciones por parte del prometiente comprador da derecho al prometiente vendedor. Repito, el incumplimiento de las obligaciones por parte del prometiente comprador da derecho al prometiente vendedor a intentar las siguientes acciones. Puede solicitar mediante un proceso ordinario que se resuelva o se cumpla el contrato de promesa de compraventa con indemnización de perjuicios. Para el éxito de estas acciones, es importante que el prometiente vendedor, para el éxito de estas acciones, es importante que el prometiente vendedor demuestre que estuvo presto a cumplir con las obligaciones a su cargo. Las que pueden referirse al otorgamiento de la escritura pública. Las que pueden referirse al otorgamiento de la escritura pública mediante la escritura de comparendo o presentación o certificación con los documentos pertinentes. ¿Como cuáles, doctor? Por ejemplo, el paz y salvo notarial, la cédula de ciudadanía, recibo de pago de valorización, y entonces el demandado, por incumplimiento de las obligaciones contenidas en la promesa, puede presentar una excepción en latín. Esa excepción fue conocida como exceptio non ad impleti contractus. Exceptio non ad impleti contractus. Excepción de contrato no cumplido o excepción de contrato parcialmente cumplido. ¿Dónde está esa excepción? Como cosa curiosa, pues las excepciones siempre las encuentra uno en el Código de Procedimiento o en el Código General del Proceso, pero esa excepción la encontramos en el Código Civil. ¿Cómo les parece? Esa excepción está en el artículo 1609.
la excepción de contrato no cumplido o la excepción de contrato parcialmente cumplido. ¿Qué dice el 1609? ¿Me lo quiere leer, por favor, otra vez? 1609. Ahí. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora. Miren que dice mora. Ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo compra por su parte. Este artículo consagra lo que se llama la mora, purga la mora. La mora. La mora mía queda purgada por la mora tuya. La mora purga la mora. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora, dejando de cumplir lo pactado mientras el otro no lo cumpla. Entonces, yo no estoy en mora mientras tú también estás en mora. Entonces, la mora purga la mora. Pónganle así a ese contrato, artículo 1609, una nota que diga la mora purga la mora. Entonces, ninguno de los prometientes estaría en mora de conformidad con el 1609. Y entonces, como el uno incumple y el otro incumple, pues ¿qué hay ahí? Hay un mutuo incumplimiento bilateral del contrato. Y entonces, ¿qué pasa? Que el magistrado resuelve. ¿Por qué? Porque ninguno de los contratantes quería contratar. El uno se colocó en mora y el otro también. Por ejemplo, se prueba que el demandante no compareció a otorgar la escritura de venta el 7 de mayo del año 2000. Está probado que el demandante no compareció a otorgar la escritura de venta el 7 de mayo del año 2000 en la notaría 90 del Círculo de Bogotá. Por lo que se deduce que el demandante no cumplió con su obligación principal. Pero también está probado que el demandado no pagó el precio. Entonces, el uno incumplió y el otro incumplió. Entonces, ¿qué hay ahí? Mutuo disenso, mutuo incumplimiento. Entonces, eso echa al traste todo. Mutuo disenso. Entonces, mutuo incumplimiento del contrato bilateral. Mutuo disenso. En los contratos bilaterales, ninguno de los contratantes está en mora dejando cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte o no se allane a cumplirlo en la forma y tiempo debidos. Entonces, la mora purga la mora.
Y es que si el uno no cumple y el otro no cumple, pues aquí hay un mutuo disenso tácito, ¿no? Este no llegó a la notaría. Le importó un bledo el asunto. Y el otro tampoco. Entonces como que se pusieron de acuerdo en incumplir. Entonces ahí hay mutuo disenso, pero mutuo disenso tácito. Entonces, pues, declara terminado eso. No le acepta a nadie, a ninguno de los dos, ninguna demanda porque usted no cumplió ni quería, yo tampoco cumplí ni quería. Entonces, como usted no fue a la notaría, yo tampoco, entonces hay un mutuo disenso. Mutuo disenso. Tácito. Tácito, mutuo disenso tácito. Porque usted no fue, yo tampoco fui. Dígame, hay un librito muy lindo. Teoría General de las Obligaciones, volumen 1, de mi maestro Álvaro Pérez Vives. Este es otro de los libros que él me regaló. Aquí está la firma de él. Esto fue un genio del derecho. Así como fue un genio del derecho, también tenía un genio condenado. Qué cosa tan horrible. Pero mientras yo trabajé con él, lo supe llevar muy bien. Supe entenderle su mal genio y torearlo, capotearlo. Porque tenía entendido que yo estaba trabajando con el mejor abogado que había en este país. Lo más grande que dio el país. Entonces, uno a un genio de esos le perdona todo. Todo, ¿por qué? Porque es que lo que me está enseñando la importancia, miren lo poquito o mucho o lo nada que yo sé se lo debo a ese señor. Miren este libro, Teoría General de las Obligaciones de Álvaro Pérez Vives, el tomo primero. Él me regaló casi todas las obras. Y aquí está. Miren, aquí está la firma de él. Cogía un libro, lo ponía en mi escritorio, lo firmaba y me lo entregaba. Qué gran honor, ¿no? Este es el primer tomo de la Teoría General de las Obligaciones. Él dejó 4 tomos de las obligaciones. Teoría General de las Obligaciones. Las obligaciones de Álvaro Pérez Vives. Lo más grande que dio el país, eso no me cabe la menor duda, eso fue lo mejor que tuvo este país. Bueno. Entre nosotros hay un tema muy bonito que es la venta de cosas ajenas. La venta de cosas ajenas. Entre nosotros, la venta de cosas ajenas vale. Pero, ¿cómo vale la venta de cosas ajenas? Este es un punto que los franceses no lo entienden. Claro, yo voy a explicar por qué no lo entienden.
Yo conversaba con unos abogados franceses. Me decían en Francia, ese contrato no tiene ningún valor. No tiene ningún valor. Porque en Francia la escritura es título y modo, porque allá no tienen título y modo. Usted me compra a mí un inmueble. Vamos a la notaría, corremos la escritura pública y usted ya sale con la escritura pública y usted ya es dueña de la escritura pública. No necesita nada. Como Andrés Bello se enloqueció con las tesis del derecho civil austríaco y prusiano, entonces nos metió las tesis del título y el modo. Entonces, hay títulos traslaticios y títulos constitutivos del dominio. Otra vez lo está regañando. Entonces, la compra-venta es un título traslaticio del dominio. Título traslaticio del dominio. Entre nosotros, la venta es el título. Pero ¿cómo transfiere el dominio? Con el registro del título en la oficina de registro de instrumentos públicos. Pero, ¿por qué la venta de cosa ajena vale? Vale como título. Y lo importante es que cuando esa escritura se lleve al registro, usted es vendedor de cosa ajena. En el momento en que metieron la escritura, usted ya tiene que ser la dueña para que se pueda hacer la tradición. De esa manera, la venta de cosas ajenas es válida de nosotros. Y así hay que explicárselo a los abogados foráneos que no lo entienden. Y no lo entienden porque en otras legislaciones no hay título y el modo. Como nosotros sí tenemos título y el modo, entonces todo título necesita de un modo y todo modo necesita de un título. Entonces el título es la compraventa. Y entonces la tradición, que es ese acto por el cual el tradente transfiere el derecho de dominio, ¿cómo se verifica? En el momento de la inscripción del título, pero siempre y cuando en ese momento el tradente sea verdadero dueño de la cosa. Porque si el tradente en ese momento no es el verdadero dueño de la cosa, no transfiere ningún derecho de dominio. Nemo plus transferret queris quod is habet, decían los romanos. ¿Qué puede transferir a lo sumo? La posesión, la mera tenencia. Me preocupa este tema. ¿Sí lo estamos entendiendo? Sin pena. Usted. Me preocupa usted mucho. ¿Sí me está entendiendo? Bueno. Usted sí me entiende, ¿cierto? Eso, tengo una alumna que me entiende. Bueno, bien. Entonces la venta de cosa ajena es válida si para el momento de la tradición yo, vendedor ajeno, si para ese momento ya soy propietario. Porque si soy propietario, entonces se puede verificar la tradición. La tradición es un modo de adquirir por el cual una persona llamada tradente transfiere la propiedad del asunto, del inmueble, tradición. Y el adquirente recibe con la intención y capacidad de adquirir el dominio. Entonces, hay tradente y hay adquirente. Bueno, y yo me pregunto en este momento, si alguien vende separadamente una misma cosa a dos personas, si alguien vende
separadamente una misma cosa a dos personas, ¿quién va a ser el preferido? ¿Cuál? ¿Cuál? No, cámbienme la palabrita. ¿Quién se prefiere? El que entre en posesión. El que primero tome posesión. Dice, miren, 1873, Código Civil. Si alguien vende separadamente una misma cosa a dos personas, si alguien vende separadamente una misma cosa a dos personas, el comprador que haya entrado en posesión será preferido al otro. Entonces, el 1873, si alguien vende separadamente una misma cosa a dos personas, el comprador que haya entrado en posesión será preferido al otro. Ahora, y si le hizo la entrega a los dos, dice, si ha hecho la entrega a los dos, aquel a quien se haya hecho primero será preferido. Y si no se ha entregado a ninguno, entonces el título más antiguo. El título más antiguo, dice aquí, ¿no? Entonces, primero es que el que haya tomado posesión, si se prefiere al otro. Si ha hecho la entrega a dos, aquel a quien se haya hecho primero será preferido. Y si no se ha entregado a ninguno, entonces se mira la fecha del documento, cuál es el documento más antiguo. Y entonces se refiere, se va por ahí, por el documento más antiguo. Bueno. Aquí hay algo curioso que es difícil de entender, ¿no? 1876 del Código Civil. El riesgo en la compraventa, diría yo, ¿no? 1876 Código Civil. La pérdida, deterioro o mejora. La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende, pertenece al comprador desde el momento de perfeccionarse el contrato. Entonces resulta que yo compro y no me he llevado la cosa y la cosa perece, pues la pierdo yo. Injusto, ¿no? La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende pertenece al comprador desde el momento de perfeccionarse el contrato. Compré el libro, no me lo he llevado, lo compré, lo pagué y se incendió la librería. Óigame, ¿por qué no me busca el librito y me lo entrega? La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que pertenece al comprador desde el momento de perfeccionarse el contrato, aunque no se haya entregado la cosa. Es que el libro no me lo entregaron, sí, no lo entregaron, pero la venta quedó perfeccionada. Entonces usted pierde el libro, no lo pierde la librería, ¿sí? Profesor, digamos, de la compraventa central,
se va a pagar el 50% del momento de la compraventa. ¿Qué hace? Se va a pagar si el vehículo se lo usa y la ley el 50% del vehículo. Esto me tocaría bien. Pero no se ha perfeccionado la venta. Todavía hay un saldo. No se ha perfeccionado. El código habla desde el momento en que se perfecciona. Pero digamos en este caso, se tendrá que cumplir la obligación de lo que el señor de aquí. Es que el contrato no se ha perfeccionado, ¿cierto? La promesa de... Entonces, el riesgo es decir, lo pierde el comprador. Lo pierde el comprador. Sí, claro. Ahora, si él se hizo robar es distinto, pero Digamos, o sea, el vehículo está todavía en el otro. El vehículo no me lo ha entregado hasta que yo no le dé la totalidad del dinero. Se lo usaron a usted, se lo usaron el 50% de vehículo, el pago de vehículo. Ahí está la obligación. pues entonces vienen las eximente de responsabilidad si se perdió por un caso mayor o un caso fortuito. Fuerza mayor o caso fortuito, eximentes de responsabilidad. Ese es el problema, ¿no? La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende. Entonces, el cuerpo cierto es un carro determinado así. Automóvil marca tal año, tal color, tal. Pertenece al comprador desde el momento de perfeccionarse el contrato. El contrato se perfeccionó. Otra cosa es que se robaron el vehículo. Entonces, ¿quién pierde? El comprador. Entonces, pero entonces yo soy el vendedor y estoy en posesión del automóvil y me lo roban. 1876. La pérdida, deterioro o mejora de la especie o cuerpo cierto que se vende pertenece al comprador. Esto es injusto, ¿no? No porque el riesgo lo compra el comprador. Entonces, dígame. No, porque sí, pero es que aquí sí hay justa causa. El hurto, se lo robaron. Se robaron. Este articulito es dolorosísimo. La pérdida, deterioro o mejora
Tres eventos. Pérdida, deterioro o mejora. De lo que se vende pertenece al comprador. Aunque no se haya entregado la cosa. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Es que es doloroso este artículo. Lo pierde el comprador. Aunque desde el momento de perfeccionar, aunque no se haya entregado la cosa. Suspensiva. Ah, bueno, eso sí es distinto. Si ya la venta está sujeta a una condición suspensiva o una condición resolutoria. La condición, o sea, salvo que se venga bajo una condición. Bueno. Bueno. Bueno, hablemos ahora de algo importante, el precio. El precio. ¿Qué es el precio? ¿Una duda? Yo le ayudo a resolverla. Espérese 9 meses y verá. Sí. Bueno, miremos entonces el 1873 y es el que si alguien vende separadamente la misma cosa a dos personas. Sí, ¿qué duda hay sobre eso? ¿Cuál artículo? Bueno, correcto, entonces léalo y lo leemos todos. Artículo 89 de la ley 153. Es el requisito de las promesas de contratos. Sí. Pero ¿qué dice el artículo? El primero que haya entrado en posesión. Dice. No, la fecha no, es la posesión. Mire, dice el artículo. Si alguien vende separadamente una misma cosa a dos personas, se vendió a dos personas. El comprador que haya entrado en posesión, el primero que haya entrado en posesión será preferido al otro. Ahora, si ha hecho la entrega a los dos, a aquel a quien se hizo primero, será preferido. Y si no se ha entregado a ninguno, entonces, ¿cuál es la promesa más antigua? Entonces prevalece la de él. El título más antiguo. Sí, pero hay que ir por partes, ¿no?
Dice, si alguien vende separada, leo 1873. Si alguien vende separadamente una misma cosa a dos personas, el comprador que haya entrado en posesión, o sea, el primero es preferido al otro. Si ha hecho la entrega a los dos, entonces, ¿a quién le entregó? Al primero que le entregó. Y si no se ha hecho entrega a ninguno de los dos, ¿cuál es la más antigua? O sea, se prefiere el más antiguo. Exacto. Eso es así. Señor. Bueno, el precio. Pues en toda compraventa hay un precio, ¿no? Porque si no hay precio, entonces no es compraventa, sino donación. Exacto. Entonces, el precio es un elemento esencial al contrato. Hay unos elementos que son esenciales, otros que son accidentales, otros que son de la naturaleza del contrato. El precio es esencial. Y el precio lo determinan las partes. Las partes. ¿Se está vendiendo esta casa? El precio no es el que diga el vendedor ni el que diga el comprador. Es al que llegan comprador y vendedor. ¿Ok? Entonces, el precio es uno de los elementos esenciales del contrato de compraventa y debe estar determinado por las partes. Ahora, el uno quiere vender la casa, el otro quiere comprarla, pero ni el uno sabe ni el otro no sabe. Pueden acudir a Lonja. Lonja Propiedad Raíz, mándenos un técnico y díganos cuánto vale, ¿sí? Un perito, díganos cuánto vale. Y nos atenemos a lo que diga el perito. Ah, pero es que este perito no me gustó. Bueno, entonces otro peritazgo y así. Bueno. Entonces lo importante es que el precio debe ser determinado por los contratantes. Ahora, se trata de cosas, ya no de cosas ciertas, sino cosas fungibles. Cosas fungibles. No sé, el código habla de cosas fungibles. Ahí hay un error. No es lo mismo una cosa fungible que una cosa consumible. Una cosa es fungible cuando se puede cambiar por otra. Fungible. Y consumible la de que desaparece con el primer uso que se le haga. Entonces, si se trata de cosas fungibles, que ahí incurren en error los tratadistas. Si se trata de cosas fungibles y se vende al corriente de la plaza, se entenderá que el precio es el que tenga la cosa en ese día. Pero hablan de cosas fungibles, no señor. Porque no estamos hablando de la facultad de intercambiar, de cosa consumible. Entonces, si la cosa es consumible, entonces, ¿cuál es el precio? Pues el que se tenga en la plaza de mercado, en el corriente de la plaza, ¿cuánto vale eso? Entonces, ese es el precio. ¿Ok? El precio lo determinan las partes. Pero si la cosa es consumible, el precio es el que esté en el mercado en ese momento. Entonces, ¿cuánto vale estas cosas consumibles? Pues averiguemos en la plaza, en el mercado, cuánto vale. Ahora bien, el 1865 dice que el precio se puede dejar al arbitrio de un tercero, o sea, de un perito. Dice el 1865 del Código Civil. Podrá asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero. Y si el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por él cualquier otra.
Yo ya lo vi.